La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es Sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Para grabar, les doy la bienvenida formalmente a esta clase, creo que es la clase número 12, si mal no me equivoco, del curso de Santo Tomás de Aquino. Y hoy vamos a tocar un tema dentro de la teoría del conocimiento, que es un tema muy importante para Tomás de Aquino, que es el tema de la teoría del conocimiento, Tomás de Aquino. Antes que nada hay que comenzar planteando, bueno, cuál es la problemática que se intenta resolver, que no es tan sencilla. Ustedes recuerden, antes que nada, aclárenme, ¿me toman bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me están tomando el audio correctamente? Sí. Yo sí. Sí, profesor. Sí, todo bien. Muy bien. Muy bien, bueno, de ser así entonces, pues comencemos. Recuerden ustedes que la tesis de la teoría del conocimiento, desde el propio Parménides en adelante, es que la ciencia es ciencia de lo universal, que la ciencia es ciencia de lo universal, que tener conocimiento sobre una realidad es conocerla de forma universal, es decir, bajo condiciones en las cuales toda cognición se pueda llevar a cabo accediendo al ente todo individuo de la misma manera. Si hay un individuo que accede a la realidad de otra manera, bueno, ese conocimiento ya no es universal, es particular, y propiamente el conocimiento particular no es científico. Para ser científico tiene que ser fijo, estable, universal y necesario. La ciencia no es ciencia de lo que podría ser de una manera o de otra. ¿Se entiende? Por ejemplo, Arturo. Arturo hoy podría salir a pasear, a tomar un helado, podría salir a caminar con un amigo, o podría quedarse en su casa a ver un video o a, hacer a leer un libro. Bueno, como yo no sé qué actitud va a tomar Arturo, capaz que ni Arturo sabe qué actitud va a tomar cuando termine la clase, bueno, ese conocimiento no es un conocimiento necesario, porque no es una conducta necesaria, es una conducta que no va a suceder inevitablemente de esa manera. Es un conocimiento contingente. Podría pasar una cosa, podría pasar otra cosa. Entonces, ahí no hay ciencia, ahí hay probabilidad, pero la probabilidad no es el lenguaje de la ciencia, ¿no? Eso ya lo dice Parménides, eso hay que recordárselo por ahí. Aquellos de la escuela analítica, ¿no? Aquellos de la escuela positivista o de la escuela de Viena, ¿no? Del Círculo de Viena, que esta idea de la ciencia universal o del falsacionismo o del neocantismo, bueno, esto ya está en Parménides, ¿no? No hay ciencia de lo que hoy es de una manera y mañana de otra. ¿Mm?
la ciencia estudia los fenómenos que son siempre de la misma manera, bajo las mismas condiciones, el conocimiento es exactamente el mismo. Ese es un conocimiento fijo, universal y necesario, ¿no? Estable. Es decir, no hay ciencia de lo particular, porque lo particular está marcado por la materia y por la contingencia propia de lo accidental. ¿Mm? Entonces, lo científico es saber lo que es una planta, pero no estudiar esta planta en particular, porque esta planta en particular, en tanto que particular, no es estudiable para la ciencia, sino en tanto que representante de una especie de planta. Cuando yo conozco en un individuo a toda la especie, se dice, estoy conociendo científicamente. Si yo estudiando las características peculiares, por ejemplo, de acá de Martín Bernabé, si esas características son absolutamente peculiares de Martín, ese conocimiento no es científico. Solo será científico cuando esas características que aparecen en Martín no aparecen solo en Martín, sino que aparecen en un determinado tipo de personas humanas que comparten ciertas características, por ejemplo, características genéticas, características biológicas o psicológicas o comportamentales, pero cuando yo en el individuo conozco la especie, se dice estoy universalizando el conocimiento. ¿Por qué? Porque estoy descubriendo que todos los individuos puestos en la misma condición de Martín van a proceder de la misma manera. Por ejemplo, si nosotros decimos, por ejemplo, que si yo, si yo, por ejemplo, qué sé yo, ¿no es cierto? Desenchufa a una persona que está respirando solo con respirador artificial y que sin el respirador artificial se va a morir, es un conocimiento científico saber que si nosotros la desenchufamos se muere. Porque cualquiera de nosotros que necesita de respirador artificial y no lo tiene, bajo la misma circunstancia va a padecer el mismo resultado, que es la muerte. Entonces se van a dar cuenta ahí que no es una cuestión probabilística, que en Aristóteles se llama tiqué, el hecho de conocer o no con cierto grado o con cierto margen de error una realidad, sino que el conocimiento científico se presenta a sí mismo como sin margen de error. Al menos esa es la pretensión del lenguaje científico. El lenguaje científico no dice, podría pasar esto, podría suceder esto, es esperable que... No, el lenguaje científico dice, todo ente puesto en esta condición se comporta de la misma manera, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, pongo el metano al calor, se dilata, pongo el azufre al calor, se dilata, pongo el hierro al calor, se dilata, pongo el oro al calor, se dilata. Pongo al metal al calor, se dilata. Pongo al cobre al calor, se dilata. ¿Qué conclusión universal podemos sacar de todos esos casos particulares? Que todos los metales se dilatan ante el calor. Esa es una conclusión necesaria que parte de muchos casos particulares. ¿A dónde yo los quiero llevar? ¿Por qué ustedes me miran como diciendo, bueno, pero qué tiene que ver todo esto con Santo Tomás de Aquino? Que Santo Tomás de Aquino recoge la tesis de Parménides y dice, efectivamente, ciencia es ciencia de lo universal. El conocimiento científico es un conocimiento universal. Antes de avanzar, me permito preguntarles si han entendido en qué consiste que un conocimiento sea universal. Que sea Sí, universal significa que no es contingente, que no es móvil, que no es azaroso, que no es aleatorio, que no podría pasar probabilísticamente de una manera o de otra, sino siempre bajo la misma condición, siempre de la misma manera. Eso significa que es un conocimiento universal. Todos me dan el ok de que sí se entendió entonces qué es un conocimiento universal para que avancemos, digo, ¿no? Si ya estamos ahí en eso, ya está
ya está resuelta la cuestión. Bueno, ahora nosotros tenemos que saber que Tomás de Aquino, en la cuestión disputada sobre la verdad, el De Veritate, se llama ese libro de Tomás de Aquino, él dice una tesis que ha resultado ser muy polémica en su momento y que la recuperó Kant. Dice Tomás de Aquino, el individuo es incognoscible. ¿Qué le parece a usted? ¿No le resulta que acá Santo Tomás es kantiano? Está diciendo, El el, noumeno. indi el individuo Adelante. no es cognoscible, no se puede conocer al individuo. Bueno, parecería que ahí es platónico, o sea, que solamente podemos conocer ideas universales en el fondo, ¿no? Pero, ¿qué les parece? ¿Por qué Santo Tomás ha generado mucha polémica con esa frase? Alonso, Felipe, Matías, cualquiera que quiera participar, ¿por qué creen que es un problema la frase de Santo Tomás? ¿Que la notan a la frase así de sentido común, obvia, o creen que podría resultar una problemática? A ver, escuchamos al querido Leonardo. Eh, este, yo me imagino, yo lo he pensado de esta manera. Eh, si bien con la esencia definimos lo que una cosa es, yo he llegado a pensar que por más notas que agreguemos, por más que describamos la esencia, jamás vamos a lograr penetrar, es decir, jamás vamos a poder universalizar a todas las instancias que podamos encontrar, sino que siempre va a haber como, bueno, yo lo he pensado de esa manera, por más notas que podamos agregar a la esencia, no vamos a poder eh, abarcar toda la totalidad de particulares. Lo veo por Muy ese bien, lado. muy bien, muy bien, muy bien. Martín, Eh, Buenas, profesor, buenas a todos los presentes. Yo considero eh, que es un poco chocante porque si ya iría el viejo adagio griego, ¿no? Conócete a ti mismo. Y como que si Santo Tomás de Aquino dice eso, como que entraría en conflicto todo eso, ¿no? A priori todo, ¿no? A priori. bueno, veamos. Vamos a hacer un ejercicio para que se entienda esta cuestión, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio para que se entienda la cuestión. Alonso, ¿te prestás para hacer un ensayo acá donde yo te pregunto algo y vos me respondés? Meta. Adelante. Utiliza 5 palabras que me describan a mí, Jonathan Ramos, a mí, en mi peculiaridad, no en lo que yo comparto con otros de la misma especie o con otros de otra especie, sino aquello que es propio mío, lo que Escoto llamaría mi eseidad, aquello que es la esencia del individuo concreto en su individualidad, en este caso, sin utilizar analogías que te hagan conocer en mí lo que hay en la especie en general, aquello que hay en mí, pero que no hay en ningún otro. ¿Qué Mm. palabras utilizarías? Cualitativas. Claro, descriptivas, Bueno, sí. cualitativas. Porque, a ver, para describirte como único, la personalidad es una, que Pero, es única. pero a la hora de describirla, ¿vos qué dirías? ¿Que yo soy la única persona que tiene personalidad o cómo describirías? No es la única, sino que la personalidad no es de esta persona, particularmente de ti, es única. No ¿Y es que cuál tú sería? tengas. Pues, eh, pues mira, sin usar analogías, lo veo muy, muy difícil. Es que ahí está el problema. ¿Vos sabés por Exacto. qué te has encontrado en un escollo? Porque yo te pedí una aporía.
Mm, Es decir, vos para conocer científicamente tenés que conocer no lo que es peculiar del individuo en sí mismo. Por ejemplo, esta plantita se me murió porque yo no le di agua, no le puse agua. Bueno, ¿cuándo se torna científico ese conocimiento? Cuando vos te das cuenta que a toda plantita que no se le pone agua se te muere. desde la experiencia, ¿no? Claro, pero te das cuenta que vos tenés que usar las analogías, vos tenés que comparar de muchos casos semejantes, vos vas creando una idea única, universal, ¿te das cuenta? Vos vas diciendo, Pedrito se murió, Carlitos se murió, Julio se murió, Rodolfo se murió, Ariel se murió. Bueno, la conclusión universal sería, yo también me voy a morir. Ahora, mi muerte para mí es singular, porque nadie va a morir por mí. Mi muerte es mía. Felipe no puede decir yo voy a morir la muerte de Jonathan. Mi muerte la muero yo. Sin embargo, para ser inteligida mi muerte, debe ser universalizada como muerte de la especie humana. Entonces ahí es donde digo, todo hombre es mortal, Jonathan es hombre, por lo tanto Jonathan es mortal. He universalizado lo particular. Por un lado, y por otro lado, siempre que utilizamos un concepto, el concepto es universal. Por ejemplo, si ustedes dicen Jonathan es filósofo, esa palabra no me cabe solo a mí. Si ustedes dicen Jonathan es salteño, esa palabra no me cabe solo a mí. Si ustedes dicen Jonathan es alto, esa palabra no me cabe solo a mí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada palabra que utilicen para hablar de mí es una palabra, es un término que remite a un concepto que es universal. Y sin embargo, yo no soy un ser universal, soy un individuo particular. Entonces, la pregunta es, ¿mediante qué concepto universal nosotros podemos conocer al individuo particular? ¿Se entendió la problemática? Por un lado, esa necesidad de que el conocimiento sea universal, que trabaje por analogías, pero por otro lado, esa necesidad de que el conocimiento que es universal valga también para lo particular, también para el individuo. Si ahora me dicen el ok, si me dan el ok para avanzar, avanzamos con la temática que sigue. Si se han quedado estancados en esta, me avisan y revisamos, no sin antes atender a la pregunta del querido amigo Felipe. O sea, más que una pregunta, es una consulta. Sería utilizando categorías para justamente universalizar lo particular. Claro, no podríamos nosotros, muy bien, no podríamos nosotros conocer los fenómenos particulares sino a través de la universalización. O sea que nosotros al individual debemos universalizarlo para conocer. ¿Se entiende? O sea, vamos a poner, lo que sucedió con el volcán del Congo belga hace 3000 años que no afectó a nadie, eso no puede ser un conocimiento científico, porque no es relevante para nosotros, en términos de que es un conocimiento muy peculiar. Ahora, ¿cuándo es que se torna científico? Cuando ese acontecimiento peculiar y particular responde a una ley universal de conducta. Entonces, si eso que sucedió con ese volcán podría suceder de nuevo con otro volcán, ahí sí. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vino una persona y lo activó al volcán artificialmente. Bueno, no hay conocimiento científico de por qué sucedió eso.
Ahora, si el fenómeno es natural y responde a una ley natural que es estudiable porque cualquier otro volcán puesto en esa condición va a suceder lo mismo, sí. Por ejemplo, si la Argentina siempre que emite moneda genera inflación y pobreza, y entonces yo digo, De la Rúa emitió, generó inflación y pobreza. Menem emitió, generó inflación y pobreza. Néstor Kirchner emitió, generó inflación y pobreza. Cristina Kirchner, Mauricio Macri emitió, generó inflación y pobreza. Alberto Fernández emitió, generó inflación y pobreza. ¿Puedo sacar la conclusión de que la inflación es un fenómeno monetario? Por Sí. supuesto que ¿Por qué? sí. ¿Por qué? Porque de muchos casos particulares yo estoy descubriendo una ley universal. ¿Se dan cuenta? Es un conocimiento científico. El conocimiento científico procede así. Dice, este hizo eso, pasó esto. El otro hizo lo mismo y volvió a pasar lo mismo. El otro hizo lo mismo y volvió a pasar lo mismo. El otro hizo lo mismo y volvió a pasar lo mismo. Y el otro también hizo lo mismo y volvió a pasar lo mismo. En algún momento hay que decir, bueno, ya está, ya no necesito que venga otro presidente a hacer lo mismo. Porque si yo sé que otro presidente vuelve a hacer lo mismo, va a volver a pasar lo mismo. No va a pasar otra cosa diferente. ¿Me van siguiendo? Ese es el conocimiento universal. Yo ya he descubierto la ley universal de la inflación. Ahora, se murió Kirchner en el año 2010. ¿Se puede hacer una teoría científica? No, ¿por qué? Porque es un fenómeno totalmente fortuito. Yo no puedo elevar la muerte de Kirchner al rango de ciencia política. ¿Por qué? Porque es un hecho absolutamente contingente. Kirchner se podía morir como no se podía morir. No había una necesidad, no había una ley histórica que marcara la muerte de Néstor Kirchner como parte de un proceso inevitable de la historia. Ahora, ¿cuándo es que la historia se convierte en científica? Cuando la historia descubre leyes universales de la historia. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, los pueblos que olvidan su historia están condenados al fracaso. Esa es una ley universal de la historia. Es una ley universal de la historia. Si un pueblo olvida su historia, si un pueblo desconoce su historia, está condenado a fracasar. ¿Por qué? Porque el pueblo que olvida su historia va a volver a repetir los mismos errores sin haber aprendido las lecciones de la historia. ¿Me van siguiendo? Entonces, eso es un conocimiento universal. Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer para que, partiendo del individuo concreto y particular, e individual y contingente, nosotros podamos obtener un conocimiento universal necesario y estable? Primera paradoja. Yo lo tengo a Arturo, y para tener un conocimiento universal, yo tengo que partir de Arturo. Pero el conocimiento, Arturo es particular, y el conocimiento tiene que ser universal. Arturo es contingente, pero el conocimiento tiene que ser necesario. ¿Se dan cuenta? O sea, parecería que es imposible conocer a Arturo en su artureidad, o a Jonathan en su jonathaneidad, o a Alonso en su alonseidad. Si no sé, ¿sí? Estoy como heideggerianeando, ¿no? Viste que Heidegger dice la nada nadea, Felipe felipea, Arturo arturea, bueno, Alonso aloncea. Y el perro Bueno, perrea. el perro perrea, ¿eh? Como dejó de hacer Daddy Yankee hace un par de semanas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, Santo Tomás dice, lo primero que hay que entender es que la universalización del conocimiento no lo pone la mente, como dirá después Guillermo de Ockham. La universalización no la pone la mente, porque la universalización responde a propiedades universales que están en los individuos, bajo la forma de una especie, bajo la forma de un género. Entonces, el género del individuo es que en la forma sustancial del individuo, la forma es universal y se individualiza por la materia.
el género humano es universal. Ahora, ¿cuándo el género humano se convierte en Felipe, en Alonso, en Martín, en Juan Pablo, en Matías? Porque Matías tiene el género universal, pero en su cuerpo que es particular. Entonces, el cuerpo es principio de individuación, porque hace que el género humano habite, pero en una persona, en un individuo, que tiene, en la cual se hace uno con el individuo, con el cuerpo. Yo conociendo esa especie universal en Arturo, estoy conociendo el universal, pero yo para conocer el universal lo capto directamente o lo capto en potencia como forma del individuo. Lo capto en potencia como forma del individuo. Entonces, yo, ¿a través de qué proceso puedo conocer la esencia formal de Arturo? Y dice Aristóteles en el libro Alfa de la Metafísica, nada hay en el intelecto que no haya pasado previamente por los Sentidos. 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 Ahora, los sentidos me dan a conocer la unidad o las diáforas, las diferencias. ¿Las diferencias? Las Las diferencias. diferencias. Los sentidos me dan a conocer el color, que no todos tienen el mismo color, el sabor, la textura, el tamaño, la forma, el olor. Todas esas cosas son diferentes. Y yo las conozco a través de los sentidos. Entonces, la forma de la especie humana en Arturo me llega con un sabor, con un color, con un tamaño, con una imagen, con un sonido peculiares, que son los de Arturo. Ahora, esos conocimientos que es yo, la textura por el tacto, el olor por el olfato, el sonido por el oído, el color por la vista, el gusto por el sabor por el gusto. Y voy conociendo. Pero ¿cuándo se convierte en científico el conocimiento? Cuando yo describo a Arturo en todas esas peculiaridades o cuando yo descubro su esencia que es animal, racional y político. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo es que yo lo puedo universalizar a Arturo? Cuando lo conozco en su forma sustancial universal. Todo lo demás son poemas. Yo puedo escribir un poema sobre Evita y decir la jefa espiritual de la Argentina, la compañera de Perón, la bandera, la mujer hecha bandera de la Argentina. Bueno, esos son poemas, pero eso no es un conocimiento científico. Pero si resulta que yo cuando hago todo esto ya no lo estoy conociendo a Arturo en su artureidad, sino en su humanidad. Lo acabo de universalizar. Entonces el conocimiento parte de los sentidos. Yo con los sentidos externos conozco por el gusto, el sabor, por la vista, el color, por el oído, el sonido, por el tacto, la textura, y por el gusto, el sabor. Después están los sentidos internos que van a procesar esos datos a partir de, por ejemplo, el sentido común que articula todos esos datos y dice, todos estos datos pertenecen a un solo individuo que es Arturo. Todo el sabor, el olor, el tamaño, la textura, el color, el sonido, todo esto responde a la misma persona. Entonces el sentido común articula todos esos datos en una sola imagen, que es la imagen sensible de la persona que estoy viendo yo acá, que está con el audífono ahí en el oído, ¿se entiende? O sea, todos esos datos, todas esas diáforas remiten a una sola imagen que el señor que está acá administrando el curso, me remite a una sola imagen. Después yo puedo tener una continuidad, esa imagen habita en una continuidad donde yo cada vez que voy conociendo cosas nuevas, las voy remitiendo a la misma imagen. Eso se llama la memoria. Ahora, todos esos datos particulares
A través del entendimiento agente, yo los voy a universalizar descubriendo en Arturo una ley humana. Y digo, por ejemplo, Arturo, como individuo de la especie humana, participa de las propiedades universales de la especie. Y puedo decir, todo hombre necesita comer para vivir. Arturo es hombre. Por lo tanto, Arturo necesita comer para vivir. Y si Arturo no come, se muere. Y nadie me puede decir, pero ¿cómo sabes eso de Arturo? Que sos amigo de Arturo. ¿Por cómo sabes vos que Arturo se va a morir si no come? No porque lo conozco mucho a Arturo, sino porque en Arturo conozco a la especie y en la especie lo conozco a Arturo. En Arturo conozco la especie y en la especie conozco a Arturo. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Ahora, yo lo universalizo, descubro una ley universal en Arturo que es particular, porque yo he abstraído esa universalidad a través del entendimiento agente, he sacado de esa noción, Arturo, animal, racional y político. La noción animal, racional y político es universalizada por el entendimiento agente. Y ya lo dematerializa, porque esa definición ya no tiene ni el sabor Arturo, ni el color Arturo, ni el olor Arturo, ni el tamaño de Arturo, ni la figura física de Arturo. Ya es una noción universal. Ya a Arturo lo he universalizado y lo que hay de noción de Arturo ya no le pertenece solo a Arturo, sino a todos los de la misma especie. O sea que yo que lo quería conocer a Arturo, he terminado conociendo la especie en Arturo. He conocido en Arturo lo que también me corresponde a mí, a Felipe, a Matías, a Juan Pablo, a Martín. ¿Me van siguiendo? Salvo que ustedes piensan que solo Arturo necesita comer y que nosotros no, que pertenecemos a otra especie que puede vivir sin comer. Ahora, si todos pertenecemos a la misma especie, aquello que yo estoy conociendo en Arturo, ¿le pertenece solo a Arturo o también a todos los que tenemos la misma especie de Arturo? A Participamos todos, todos, profesor. a todos los que participamos de la misma especie de Arturo. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora resulta entonces que Arturo me va a decir, oiga, Jonathan, pero si usted tenía que hablar de mí y ahora dice animal racional y político, yo no me siento recogido ahí porque eso le cabe a todos. Yo quería que hable de mí, no del género humano en universal, sino de mí, de mi historia, de mi peculiaridad, de lo que es propio mío. ¿Se entiende? Bueno, para eso son los poemas. ¿Eh? Para eso son los poemas. Pero la ciencia es ciencia de lo universal. Entonces, ¿qué es la ciencia universal? Conocer en el particular la especie universal. Conocer en el particular la especie universal. Entonces, yo en este metal conozco todos los metales. En esta vida conozco toda vida. En este animal conozco a toda la especie. En este cuerpo conozco a todos los cuerpos. Ahí está la ciencia, ¿se dan cuenta? La pregunta que lleva a Santo Tomás a desarrollar la conversión ad fantasmata es, bueno, si el conocimiento universal consiste en conocer la especie en el individuo, la conversión ad fantasmata es conocer al individuo en la especie. ¿Y cómo se da eso? Convirtiendo la imagen universal, predicándola del singular, volviendo al singular, a través de una reditio total. Yo parto del individuo, por el conocimiento sensible, voy conociendo particularidades, diáforas, diferencias, las articulo con el sentido común en una sola imagen que se desarrolla en continuidad por la memoria, es universalizada por el entendimiento agente, desmaterializada, desindividualizada, y esa noción universal yo la vuelvo a predicar del individual y vuelvo a recaer en el individual. Y digo, esta noción que vale para todos, lo está recogiendo Arturo porque vale también para Arturo. Es más, esta noción yo la saqué de Arturo.
Arturo no está fuera de esta ley universal, él está adentro de esta ley universal, porque esta ley universal es propia de él también. Entonces, ¿qué es la conversión ad fantasmata? Es que cuando yo descubrí la ley universal, la vuelvo a predicar del particular. Vuelvo al particular. No me quedo en ley universal, sino que yo, por la reditio total, yo tengo que volver a la imagen particular. Y es ahí donde termina el conocimiento. No en la ley universal, sino en poder conocer al individuo de la mejor manera. Luego de haber hecho el proceso de universalización, yo tengo que volver al individuo. Ok. Perfecto. Faltan 2 minutos para la siguiente sesión. Bueno, mándala, la cortamos y la mandas. Ahí ya hacemos una conclusión de la clase. Sí. ¿Qué te va pareciendo, Arturo? ¿Era más o menos lo que necesitabas cuando pedías la clase sobre este tema? Sí, no sabía de qué iba, sí tenía más o menos nociones, pero lo que no me quedaría claro es Santo Tomás de Aquino, eh, cómo opera con este concepto, cómo lo utiliza dentro de su corpus. Es lo que, Ahora sí ya entendiste. sí, O sea, el tema es cómo vale el ajá, conocimiento universal para el singular. ajá, ¿Por qué vale? ¿Cómo es que vale? ¿Se entiende? ajá, ok. Claro, ahí está. O sea, Bueno, esta temática es importante porque marca la continuidad que hay entre el conocimiento sensible y el conocimiento inteligible. Hay una ok. continuidad y hay una mutua correspondencia. Porque el universal yo no me lo topo directamente, como dice Platón. No es que hay un mundo de los universales. ¿Dónde están los universales que conocemos nosotros? Alonso puso una cara como diciendo, no sé dónde. Nadie conoce blanco, nadie conoce azul. Claro. Pero te pregunto, humanidad es un universal. ¿Dónde habita esa idea universal? En las personas, ¿no? Si Alonso dice en la mente, es nominalista, es ocamista. ¿Dónde habita el universal humano? En cada uno de nosotros. Yo lo tengo que abstraer, no lo tengo que construir. La diferencia entre Guillermo de Ockham y Santo Tomás es que para Guillermo de Ockham el universal humanidad es una construcción de la mente. Para Santo Tomás la mente no lo crea, la mente lo descubre. No lo construye, lo descubre. ¿Me siguen ahí? Entonces, yo una vez que he conocido el universal en el particular, todas las nociones que yo he ganado de lo universal, yo las vuelvo a predicar del particular, porque yo me doy cuenta que las saqué de ahí. Y yo las usé a todas esas universalizaciones para conocerlo al individuo este. No me quedo solo haciendo teorías, vuelvo al sujeto, al objeto en este caso, ¿no? Esto es distinto. Esto es distinto a lo que pasa en la modernidad. En la modernidad, los empiristas dicen, solo nos queda conocer lo particular, las experiencias particulares. Y esos son los empiristas. Solo nos limitamos a lo particular, a hacer ciencia de lo particular. Esa es la aporia del empirismo. Quieren hacer ciencia de lo particular con una metodología que lo universaliza. Bueno, y los racionalistas que intentan partir del universal como absoluto.
Kant, Descartes, Hegel, parten de lo universal, no del particular. Entonces es un universal que vale para el universal mismo. Es la razón pura de Leibniz. Pero ninguno tiene una armonía entre el conocimiento sensible y el inteligible. Ninguno tiene una armonía, no hay una continuidad entre el conocimiento del particular a través de los sentidos y el conocimiento universal a través del entendimiento agente. No hay una armonía, no hay una mutua correspondencia, no hay una continuidad. O se quedan con los datos que dan los sentidos, o se quedan con el conocimiento universal de la razón, pero no pueden articularlos. En Santo Tomás se da una articulación perfecta entre el conocimiento sensible, que conoce los individuales particulares, y el conocimiento universal, que vale para el particular a partir de la conversión ad fantasmata. Entonces, y para cerrar, ¿qué es la conversión ad fantasmata? La necesidad de convertir la noción universal al fantasma particular, a la imagen particular. O sea, todo ese universal, todos esos conceptos universales que yo he ganado por Arturo, hay una imagen de Arturo que es la imagen sensible y yo predico todo lo universal de esa imagen. Vuelvo a la imagen sensible, vuelvo al individuo particular, convierto todo lo que he ganado metafísicamente, lo convierto predicándolo de nuevo del singular, de nuevo del universal. Lo predico del singular, lo vuelvo a predicar del individual. Retorno al individual, al individuo, retorno al ente sensible. ¿Sí? Entonces, yo he partido de lo sensible, he llegado a lo universal, y una vez que he llegado a lo universal, yo tengo que predicar lo que he ganado de nuevo del particular. Entonces ahí se da la reditio total, la vuelta total. Parto del individual, del singular, llego al universal y vuelvo al singular. Se da la rueda completa, ¿se dan cuenta? Más claro no puedo ser, ¿no? Estoy siendo muy gráfico en todo esto. Leonardo, querido, sí. Profe, cuando dice que los racionalistas no pueden armonizar los sentidos con la abstracción, ¿se refiere a que parten de alguna a priori, de alguna especie de construcción lógica? ¿O cómo sería, cómo es que no pueden armonizar? Claro, 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 claro. Los racionalistas parten del a priori. Ok. Por eso ellos hablan de razón suficiente. La razón suficiente no es el principio de causalidad, porque la razón suficiente es una ley de la razón. En cambio, el principio de causalidad es una ley de la naturaleza. Las dos leyes son necesarias, la de la razón y la de la naturaleza, pero la razón, la ley de la razón es lógica, la ley de la naturaleza es ontológica. El principio de razón no puede predicar como real sino aquello que responde a la lógica de la razón. La realidad debe someterse a la lógica de la razón. En cambio, en Santo Tomás, la ley de la razón debe someterse a la lógica de la naturaleza, que es la que gobierna y la que prima. Entonces, ¿qué dice el principio de razón suficiente? No hay nada que no pueda ser racionalizado. Nada hay que no tenga una razón de ser. No pueden ser explicadas esas 5 vías de Santo Tomás por el principio de razón suficiente, porque para el principio de razón suficiente todo puede ser racionalizado. Para Santo Tomás no, porque Santo Tomás dice, nosotros no sabemos lo que es Dios, sino lo que no es, por la vía de la remoción. Nihil est sine rationem, nada es sin una razón de ser. Ese es el principio de razón suficiente. Hay varios canales ahí en internet de algunos tomistas así bien
farandulescos que asocian a Santo Tomás con el principio de razón suficiente. Bueno, eso ya lo hemos explicado en varios videos, eso no corresponde, no corresponde, no corresponde. Esos son conceptos modernos para conocer la filosofía de alguien que es antimoderno, antimoderno. Entonces, es llevarlo a Santo Tomás al racionalismo, ¿cierto? Que el principio de causalidad no dice que nosotros podemos conocer todas las causas, ¿no? Pero nada es sin una causa. No es lo mismo decir nada es sin una causa que nada es sin una razón, porque la razón es una causa cognoscible. Y Santo Tomás dice, hay causas que son incognoscibles. Por ejemplo, la causa por la cual Dios es como es, nosotros no lo sabemos. Porque nosotros no sabemos quién es Él, sino lo que no es, por vía de la remoción. Y en la remoción se resuelve la discontinuidad metafísica, la diferencia ontológica y el misterio de la esencia de Dios. Hay que entender bien la vía de la remoción. Ustedes van a saber hacer metafísica cuando entiendan en Santo Tomás la vía de la remoción que se llama teología negativa. Teología negativa. Y hacer teología tomista en base al principio de razón suficiente es hacer teología positiva, no teología negativa. Y es negar la vía de la remoción. Profe, además es problemático, bueno, ahora estaba pensando, es problemático también este principio porque ahora me cuadra la idea de creación que tiene Leibniz, lo del el mejor de los mundos perfectos, porque realmente él está buscando dar una razón de por qué Dios crea lo que crea cuando realmente en concreto no lo sabemos. No, Fondo de la creación es el amor misterioso de Dios. claro, claro, claro. Porque la pregunta que implica el principio de razón suficiente, ¿y por qué Dios me ama? Yo no puedo responder por qué me ama, ¿o sí? No. ¿Por qué me ama? Alonso, ¿por qué te ama? ¿Qué hay en Alonso que no haya en cualquier otro? ¿Por qué hay algo especial en Alonso por el cual es necesario que Dios lo ame? No, estaría bueno saberlo. O ¿Por sea, qué te ama Dios? ¿cómo? ¿Por qué te ama Dios? ¿Por qué me ama? Porque quiere. ¿Por qué quiere? No lo sé. Al último es, no lo sé. Esa es la teología negativa. No lo sé, pero me ama. Por la inteligencia de aprobación. Que, Está bien, pero no sabes por qué te ama. Ese es cómo te ama, ¿no? Pero ¿por qué te ama? mm, porque somos sus creaciones, sus hijos. No, es que no es que Él te creó sin amarte y te ama porque te creó. No, te creó porque te ama. La pregunta es ¿por qué te ama? Solo él sabrá. Solo Dios Bueno, pero sabe. esa respuesta ya no le vale al principio de razón suficiente. ¿Por qué? Porque es una causa incognoscible. Y el principio de razón suficiente solo se basa en las causas cognoscibles, porque son los principios de la razón, no el principio del ser. Entonces, el principio de razón suficiente es incompatible para responder la pregunta ¿por qué nos creó? O sea, ¿por qué Dios? Totalmente, O sea, no puede haber totalmente. principio de razón suficiente en el tomismo definitivamente. De ninguna manera. Mm. De ninguna manera. Entendiendo bien lo que es el principio de razón suficiente. Después vos podés decir, no, lo que pasa es que yo me armé un principio de razón suficiente propio mío, yo me inventé uno y bueno, yo digo que ese es el que vale, que el que yo me inventé en el patio de mi casa, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que Dan Turbina tiene un principio de razón suficiente en el que ellos dicen que es no desde la razón, sino desde lo ontológico.
O sea, pero de todos modos eso no funciona, ¿no? Eso no se puede. Bueno, no, pero es que ese ya no es el principio de razón suficiente, pues. Claro. No, yo tengo en mi cabeza, yo en el patio de mi casa tomando un café, he desarrollado un principio de razón suficiente que no parte de la razón suficiente. Principio No, de fe suficiente. ya eso parece lenguaje sobre lenguaje, ¿no? Claro, pues vos no podés inventarte y decir, bueno, mira, yo tengo otra teoría de la relatividad. Otra. Ah, no, pues. O es el principio de razón suficiente, como la desarrollaron los teóricos del principio de razón suficiente, o es el principio de causalidad. Entonces, directamente sí, principio de causalidad. Chao. ¿Para qué querés inventar algo nuevo? Vos inventás cuando lo que ya se sabe no sirve. Pero ¿quién me prueba a mí que el principio... ¿Se entiende eso o no? Si yo tengo el principio de causalidad y ellos tienen el principio de razón suficiente, y nosotros los tomistas siempre hemos usado el principio de causalidad, ellos tienen que probar que el principio de causalidad no sirve o no es suficiente para explicar a Santo Tomás. Si el principio de causalidad es suficiente para explicar a Santo Tomás y sirve para explicar a Santo Tomás, nosotros necesitamos ir a buscar otro principio. Si este que tenemos sí lo explica y funciona, entonces la única manera de que sea legítimo inventarse eso es que el principio de causalidad es insuficiente. Ahora ellos prueban que el principio de causalidad es insuficiente. Entonces, ¿por qué quieren? Primero porque lo leyeron a Fesser, a Feiser. Y como estos no son tomistas de Santo Tomás ni de Fabro, sino que son tomistas de Feiser, todos estos son tomistas europeos, son tomistas eurocéntricos, son tomistas filo-británicos. Son tomistas que arman grupos de tomismo donde todos hablan en inglés y leen libros en inglés y hacen teología y filosofía tomista en inglés. Y siempre van a cometer el mismo error. Confundir existencia con acto de ser, no conocer el ese intensivo real, no conocer el ese intensivo extensivo real, la resolución intensiva del ente, el ente sintético, el punto de partida de la metafísica, y confunden principio de causalidad con principio de razón suficiente. Son racionalistas eurocéntricos modernos, que quieren combatir la modernidad, porque encima son conservadores, pero con conceptos de la modernidad. Son ridículos. Son una secta de gente que quiere estudiar a Santo Tomás en inglés, porque no quieren estudiar latín. Ellos creen que a Santo Tomás hay que leerlo en inglés. Bueno, Entonces, no hablo más de mis no hablo más de mis colegas porque ya no es elegante. Sí, no hay manera de que pueda haber, o sea, el hecho es de que el principio de razón suficiente, como su nombre lo indica, definitivamente tiene que partir de la razón, ¿no? Y la causalidad no necesitamos, digamos, el testigo, digamos, no estamos hablando de que haya un testigo que esté viendo la causa, sino que llegamos a la causa por vía de la remoción, por el acto y la potencia, por todo lo que las herramientas que da Santo Tomás, ¿no? totalmente. Pero además es reconocer que la razón no puede conocer todas las causas. Si no, yo digo, ¿por qué esto? Por la razón. 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 ¿Por qué? No. En el fondo, todo lo racional es real, todo lo real es racional. El amor de Dios es suprarracional, no es irracional, es suprarracional, rompe con la razón. Es desmedido el amor de Dios. Ese es el amor que nos crea. Entonces, Santo Tomás concibe la conversión para llegar a un conocimiento científico, digamos, o sea, es como al revés, ¿no? O sea, de lo general a lo particular. No para conocer científicamente, eso ya se sabía, sino para que
ese conocimiento científico valga también para el individuo. Es decir, es una manera de responder al empirismo, de responder a aquellos que dicen que el conocimiento universal no es válido para todos los individuos de una especie. Es una manera de responderle al empirismo y también al racionalismo. Porque el empirismo dice que lo que se gana en lo universal no vale para el particular. Y el racionalismo dice lo que se gana en lo particular no vale para lo universal. Entonces, a través de la abstracción, se responde que todo lo que vale para el particular vale también para el universal, en contra del racionalismo, y a través de la conversión fantasmata, que todo lo que se gana en lo universal vale también para lo particular, en contra del empirismo. Entonces, por la abstracción y el entendimiento agente, se abstrae el universal del particular que está en universal en potencia en el individuo, y por la conversión fantasmata se predica lo que se ganó de los conceptos universales en el individuo particular. ¿Estamos? Felipe. Profe, una consulta, pero que iba como en la especulación, era como más especulativa. Pero ¿Cómo no? cuál crees cómo hubiera sido la ciencia actual sin la modernidad? O si hubiese sido No, cómo hubiese sido la ciencia de ahora, tomando la tradición de medieval, realista, Santo Tomás de Aquino. no lo sé, no lo sé. No lo sé. Claramente que el giro a la inmanencia coincide con el crecimiento de la ciencia, esto es paradójico, ¿no? O sea, justo cuando se dice que los hechos deben someterse a la ley de la razón, es que cuando la razón puede conocer la ley de los hechos. Eso es tremendamente paradójico en la historia del conocimiento, ¿no? Que la ciencia progresó con el triunfo de Ockham y de Escoto. Pero bueno, ya vamos a charlar, ¿Por ya qué vamos a charlar, Descoto? porque Escoto y Ockham son los padres de la modernidad, Arturo. Eso ya lo hemos Ah, explicado un montón de veces. Yo le expliqué 20.000 veces que Escoto y Ockham están en la base de la modernidad, ¿o no? ¿Sí? Martín. Habría, habría como que hacerse cargo de toda la tradición que se ha venido generando y no saltar del siglo XII ahora, sino tomar lo bueno y empezar a desechar lo malo. No, claro, claro. Es lo que hacemos nosotros acá, ¿no? Yo no soy un antimoderno, pero tampoco voy a meterlo a Santo Tomás en cualquier brete, al vicio, ¿cierto? O yo soy antimoderno. Ustedes ven que yo soy antimoderno en todo, ¿no? Pues yo necesito llevarlo a Santo Tomás a un terreno que no corresponde para ser moderno. El otro día estuve charlando con el profe Luis Heineke, ¿se acuerda de él? Como Y no, siempre él pone en enfrentar el tema de la nada, hacerse cargo de ese problema, ya que la post-construcción está en curso, y hacerse cargo de eso. No saltar del siglo XII ahora, como decía él. claro, hay que entender el proceso de la nihilización del ente. Ese, Y hacerse cargo de toda esa tradición que nos llevó al punto en que estamos ahora. pero claro que sí. Martín. Sí, profesor, ya que estamos tocando esta perspectiva, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta con respecto al estatus, vamos a llamarlo así, científico de lo que es las ciencias sociales. Con por ejemplo, pienso haciendo una definición más o menos amplia, estaría pues ahí el derecho, la antropología, la ciencia política, ¿no? ¿Cómo cabría ahí, ¿no? O sea, ¿tendría estatus científico o no? Sí, pero no todo lo que las ciencias sociales dicen, sino solamente aquello que responde a leyes universales de la sociedad.
No todo Leyes. conocimiento social descubre leyes universales. El que trató de establecer ese método riguroso es Emil Durkheim, en un libro que se llama El método de la sociología. Bueno, gente, después de mi cumpleaños, hemos quedado Muchas con felicidades. pocas horas. Muchas gracias. Felicidades, Después del profesor. cumpleaños, hemos quedado con pocas horas de sueño. Así que con su beneplácito, les pido, me voy a dormir un poco. ¿Eh? Pero bueno, pude cumplir con ustedes. Para mí verlos es un placer. Y bueno, eh, nos vemos el domingo que viene con más tomismo todavía. Siempre estas clases dan que hablar y van a salir buenos en El Santo Tomás. siguiente domingo es Nochebuena, Navidad. Ah, bueno, entonces nos veremos en 2 semanas. O ya vemos si coincide, nos vemos en 3 semanas pasando la fiesta, así descansamos. Pero un gusto verlos, saludos a todos ustedes, cariños, que pasen unas hermosas fiestas y bueno, siempre con el compromiso con el Evangelio, ¿no? El compromiso con el Evangelio de que Jesús no es un niñito que está en el pesebre, Jesús está vivo a la diestra del Padre y ese es el Jesús que nosotros le tenemos que orar a ese Jesús que está vivo, no al niñito Jesús, sino al Jesús de todos los niños. Y el otro día fue mi cumpleaños y nadie le cantó a Jonathancito, al bebito Jonathan. Me cantaron cumpleaños a mí, que tengo 36 años. Entonces, el cumpleaños de Jesús nosotros nos tenemos que relacionar con el Jesús que está vivo, el de ahora, no el niñito que pasó hace 2000 años, sino con el que está vivo ahora. Y ese es ese es el Jesucristo al que le tenemos que adorar, al que está vivo ahora. El niñito ya pasó, Jesús ya no es un niño. ¿Se entiende? Bueno, les mando un abrazo, nos vemos. Hasta luego. Mente, profesor. Saludos. Dios Chao. bendiga. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida.